¿Qué significa ser verdaderamente rico? En un mundo donde el éxito suele medirse por el saldo en una cuenta bancaria o por la magnitud de los bienes acumulados, a menudo olvidamos una pregunta fundamental. ¿Qué pasa si, al final del camino, descubrimos que todo aquello por lo que trabajamos incansablemente nos deja vacíos? Este audiolibro es una invitación a reflexionar sobre esa pregunta a través de la historia de un hombre que, habiendo alcanzado la cumbre de la riqueza material, logró algo mucho más valioso: la plenitud y el propósito. La historia que estás a punto de escuchar no es una simple narración sobre cómo hacer dinero, ni una guía rápida para acumular riquezas. Es un viaje profundo hacia la comprensión de qué significa vivir una vida verdaderamente abundante. Este audiolibro está inspirado en la vida de un hombre extraordinario, a quien llamaremos el millonario feliz. Su legado no solo se mide en cifras monetarias, sino en la huella indeleble que dejó en quienes lo conocieron y en cómo vivió sus últimos días. En paz, rodeado de amor y con un corazón lleno de gratitud. ¿Por qué se creó este audiolibro? Vivimos en una época donde el éxito está estrechamente ligado al logro financiero. Las redes sociales nos bombardean con imágenes de autos de lujo, casas impresionantes y estilos de vida que parecen inalcanzables. Nos venden la idea de que más dinero significa más felicidad. Pero, si miramos más de cerca, encontramos otra realidad: cifras alarmantes de depresión, ansiedad y relaciones rotas entre aquellos que han alcanzado el éxito material. Estas historias me llevaron a preguntarme, ¿qué significa realmente tener éxito? En mi búsqueda, encontré relatos de personas que, a pesar de tenerlo todo, sentían un vacío abrumador. Pero también descubría historias como la del millonario feliz, alguien que logró algo extraordinario: equilibrar la riqueza con un propósito auténtico. Estas historias me inspiraron a compartir contigo cómo es posible vivir una vida de significado, sin importar cuánto dinero tengas o desees alcanzar. La lección del millonario feliz. El millonario feliz no nació en cuna de oro. Su vida estuvo llena de desafíos, como la de muchos de nosotros. Comenzó desde cero, enfrentando obstáculos que parecían insuperables. Pero lo que lo diferenció fue cómo entendió el dinero. Para él, el dinero no era un fin, sino una herramienta para construir, compartir y dejar un impacto positivo en el mundo. A medida que avanzaba en su carrera, comprendió que acumular riqueza sin un propósito claro lo alejaba de la felicidad. Fue entonces cuando decidió redefinir sus prioridades. Cultivó relaciones genuinas, contribuyó a su comunidad y vivió alineado con sus valores. Cuando llegó el momento de partir, no solo dejó una fortuna financiera, sino una herencia de sabiduría y amor. Su historia nos recuerda que la verdadera riqueza reside en lo que damos, en las conexiones que creamos y en el impacto que dejamos. Lo que aprenderás en este audiolibro. En los próximos capítulos, exploraremos los principios que guiaron al millonario feliz hacia una vida plena. Descubrirás cómo redefinir tu relación con el dinero, viéndolo como una herramienta y no como un fin. La importancia de encontrar un propósito que trascienda lo material. Estrategias para construir relaciones significativas y dejar un legado emocional. Cómo vivir una vida coherente, alineando tus acciones con tus valores. Este audiolibro no pretende ser una fórmula mágica. Es una guía basada en la experiencia de alguien que logró el equilibrio entre riqueza y felicidad. Mi esperanza es que te inspire a reflexionar sobre tu propio camino y te motive a tomar decisiones que te acerquen a una vida más plena. Una invitación al cambio. Mientras trabajaba en este proyecto, me detuve varias veces a reflexionar sobre mi propia vida. ¿Estoy persiguiendo metas que realmente importan? ¿Están mis acciones alineadas con mis valores? Estas preguntas no son fáciles de responder, pero son necesarias. Te invito a que te hagas las mismas preguntas. A medida que avanzamos en este viaje juntos, te desafiaré a cuestionar tus creencias sobre el dinero, el éxito y la felicidad.
La historia del millonario que murió feliz no es solo un relato inspirador. Es un llamado a la acción. No importa dónde estés en tu vida, siempre puedes tomar decisiones que te acerquen a una existencia con más significado y propósito. Preparándonos para el viaje. En los próximos capítulos, descubrirás cómo el millonario feliz transformó su vida y comprendió el verdadero significado de la abundancia. Desde los desafíos de su juventud hasta las decisiones de sus últimos días, cada capítulo estará lleno de lecciones prácticas y reflexiones profundas. El objetivo es que este audiolibro sea mucho más que palabras. Quiero que sea una herramienta para tu transformación. Al final, no importa cuánto dinero tengas. Lo que realmente importa es cómo decides vivir tu vida y el impacto que quieres dejar en este mundo. Antes de comenzar este viaje hacia una vida de plenitud y propósito, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás más contenido que te ayudará a transformar tu relación con el dinero, el éxito y la felicidad. Si buscas reflexiones e historias inspiradoras para construir una vida con significado, este es tu lugar. No olvides activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos episodios. Prepárate para un viaje que podría cambiar tu perspectiva para siempre. Capítulo 1. El vacío del éxito material. La cima. No siempre es lo que parece. Desde temprana edad, la sociedad nos presenta un modelo de éxito que parece indiscutible. Alcanzar una posición económica envidiable, poseer bienes materiales lujosos y obtener reconocimiento social. Este ideal se convierte en el motor de la vida de muchas personas, quienes dedican su tiempo, energía y recursos a perseguirlo. Sin embargo, lo que pocos mencionan es el precio oculto que este modelo de éxito puede cobrar. Nuestro millonario vivió esta contradicción. A sus 40 años, había llegado a lo más alto de la escalera empresarial. Era dueño de una empresa internacional. Su rostro aparecía en portadas de revistas de negocios, y su patrimonio lo ubicaba entre los más ricos de su país. Pero mientras más lograba, más sentía que algo faltaba. En sus palabras, todo lo que tenía era ruido. Ruido de aplausos, ruido de transacciones, ruido de expectativas. Pero dentro de mí había un silencio que me aterraba. El espejismo del dinero. El dinero tiene el poder de resolver problemas prácticos, como pagar deudas, brindar seguridad y permitir experiencias. Pero hay una trampa en creer que, al acumular más, finalmente encontraremos satisfacción. Nuestro millonario gastaba grandes sumas en bienes que muchos solo sueñan con tener. Coches deportivos, mansiones frente al mar y vacaciones en destinos exóticos. Sin embargo, cada compra solo le proporcionaba un alivio momentáneo, como un analgésico que enmascara el dolor sin curar la herida. Los momentos de mayor lucidez le llegaban cuando reflexionaba en soledad. Creí que estaba construyendo una vida de ensueño, pero lo que realmente hacía era construir una jaula dorada. Todo lo que tenía me poseía a mí, no al revés. Un episodio marcó un punto de inflexión en su vida. Durante un viaje a las Maldivas, uno de sus destinos favoritos, se encontró mirando el horizonte mientras el sol se ponía. La belleza del paisaje contrastaba con el vacío que sentía. Su acompañante en ese momento, un amigo cercano, le preguntó: ¿Eres feliz? No pudo responder. Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Fue entonces cuando comenzó a cuestionarse el sentido de todo lo que había logrado. Historias de millonarios infelices. La experiencia de nuestro protagonista no es única. Muchas personas que han acumulado riqueza comparten historias similares. La riqueza no garantiza felicidad porque ésta no proviene de lo que tenemos, sino de lo que somos. La epidemia del descontento. Aunque podría parecer que este problema es exclusivo de los millonarios, la realidad es que afecta a personas en todos los niveles socioeconómicos. La constante búsqueda de más y más dinero, más estatus, más reconocimiento, deja poco espacio para apreciar lo que ya se tiene. La sociedad moderna,
con su enfoque en la gratificación instantánea y el consumo, refuerza esta mentalidad. Un estudio del psicólogo Daniel Kahneman reveló que, si bien un nivel básico de ingresos puede aumentar la felicidad al cubrir necesidades esenciales, una vez superado cierto umbral, los incrementos adicionales de dinero tienen un impacto mínimo en la satisfacción personal. Esto sugiere que la felicidad y el propósito tienen fuentes más profundas que lo material. La reflexión del millonario. Nuestro protagonista comenzó un viaje de introspección que lo llevó a replantearse muchas de sus creencias. Las preguntas que lo asaltaban eran incómodas, pero necesarias. ¿Qué estoy sacrificando para mantener este estilo de vida? ¿Cómo quiero ser recordado? ¿Qué es lo que realmente importa para mí? Estas preguntas no surgieron de un día para otro, sino que se acumularon con el tiempo. En un momento de sinceridad, recordó cómo solía soñar de joven, cuando el dinero no era su objetivo principal. Entonces, sus metas estaban impulsadas por la pasión y el deseo de crear algo significativo. Pero con el tiempo, esas metas se habían diluido, reemplazadas por la búsqueda de números y logros superficiales. El camino a la plenitud. El millonario entendió que el éxito debía redefinirse. En lugar de ser medido por cuanto se tiene, debería basarse en el impacto positivo que se genera, tanto en la vida propia como en la de los demás. Una clave para salir del vacío es aprender a apreciar el presente. En su camino de transformación, el millonario adoptó prácticas como la gratitud diaria y la meditación, que lo ayudaron a conectar con lo esencial y a recuperar el sentido de maravilla por las cosas simples. Ejercicios prácticos. Para quienes deseen evitar caer en la trampa del éxito vacío, aquí hay algunos ejercicios que pueden ayudar. Escribe tus metas más allá del dinero. Toma un momento para reflexionar sobre qué te hace feliz que no está relacionado con lo material. ¿Qué actividades, relaciones o experiencias te llenan de verdad? Escríbelas y dedica tiempo a cultivarlas. Crea un diario de gratitud. Cada noche, escribe 3 cosas por las que estés agradecido. Pueden ser pequeñas, como una conversación agradable, o grandes, como un logro importante. Este ejercicio te ayudará a apreciar lo que ya tienes. Define tu propósito personal. ¿Qué quiero que diga mi epitafio? Esta pregunta puede parecer sombría, pero es poderosa para identificar lo que realmente importa. Evalúa tus prioridades. Haz una lista de las 5 cosas en las que más inviertes tu tiempo y compárala con tus valores. ¿Hay alineación? Si no, ajusta tus prioridades para acercarte más a tus verdaderas metas. Lección del capítulo. El vacío del éxito material es una señal de que estamos buscando en el lugar equivocado. La verdadera plenitud no se encuentra en lo que poseemos, sino en cómo vivimos, a quienes amamos y qué propósito seguimos. Este es solo el comienzo del viaje de nuestro millonario, pero ya ha descubierto que la clave no está en acumular más, sino en vivir mejor. Capítulo 2. El propósito, la clave oculta. El despertar del propósito. Después de enfrentar el vacío que el éxito material había dejado en su vida, nuestro millonario comenzó a comprender que algo esencial faltaba en su camino. Un propósito. No cualquier propósito, sino uno que diera sentido a su existencia, que conectara su trabajo, sus relaciones y sus recursos con algo más grande que él mismo. Este descubrimiento no ocurrió de inmediato. Fue un proceso gradual, lleno de dudas y momentos de claridad. Un día, mientras escuchaba a un conferencista en un evento empresarial, algo resonó profundamente en él. El propósito no es un lujo. Es la base de una vida significativa. Cuando tienes claro tu por qué, el cómo y el qué, se alinean naturalmente. Esa frase se quedó grabada en su mente y lo llevó a explorar preguntas que nunca antes se había hecho. ¿Qué quiero lograr en el mundo? ¿Qué huella quiero dejar? ¿Qué le da sentido a mi vida más allá de los negocios?
El propósito como un farol en la oscuridad. Tener un propósito es como encender un farol en medio de una noche oscura. No elimina los obstáculos, pero ilumina el camino. Muchas personas pasan sus vidas persiguiendo metas sin preguntarse si esas metas están alineadas con lo que realmente valoran. Nuestro protagonista se dio cuenta de que había vivido bajo las expectativas de los demás, sus padres, la sociedad, sus socios de negocio. Su éxito había sido impulsado por un deseo de validación externa, no por una pasión interna. Un mentor que conoció durante esta etapa le dijo: cuando encuentras tu propósito, tu vida deja de ser un acto de supervivencia y se convierte en una expresión de tu alma. ¿Cómo encontrar tu propósito? Nuestro millonario, inspirado por estas historias, se comprometió a encontrar su propia razón de ser. Descubrió que el propósito no es algo que mágicamente aparece, es algo que se construye explorando, reflexionando y actuando. Aquí hay algunos pasos que siguió. Revisar el pasado. Recordó momentos de su vida en los que se sintió más vivo, más conectado consigo mismo. Preguntó: ¿qué estaba haciendo en esos momentos? ¿Con quién estaba? ¿Qué valores estaban presentes? Explorar pasiones dormidas. A veces, el propósito está vinculado a algo que dejamos de lado en nuestra búsqueda de lo práctico. Para él, esto significó reconectar con su amor por enseñar y guiar a otros. Hablar con personas cercanas. Las personas que nos conocen bien pueden ver nuestras fortalezas y pasiones de maneras que nosotros no siempre percibimos. Preguntó a amigos cercanos y familiares: ¿qué crees que hago bien? ¿Qué impacto he tenido en tu vida? Probar y aprender. El propósito no siempre se encuentra de manera inmediata. Él comenzó a involucrarse en proyectos que le interesaban, como mentorías y trabajo comunitario. Cada experiencia le daba más claridad sobre lo que lo hacía sentir pleno. El propósito no tiene que ser grandioso. Un error común es pensar que el propósito debe ser algo extraordinario, como salvar el planeta o descubrir la cura para una enfermedad. Pero el propósito puede ser tan simple como criar a una familia con amor, cuidar de un pequeño negocio que sirve a su comunidad, o compartir una habilidad única con el mundo. Nuestro millonario descubrió que su propósito no era revolucionar el mundo, sino contribuir al bienestar de las personas a su alrededor a través de educación financiera y emocional. Ejercicios prácticos. Para quienes buscan encontrar su propósito, aquí hay ejercicios que pueden ayudar. El ejercicio de las 3 preguntas. Escribe 3 respuestas para cada una de estas preguntas. ¿Qué amas hacer? ¿En qué eres bueno? ¿Qué necesita el mundo? Busca puntos en común entre tus respuestas. Ese cruce puede ser el inicio de tu propósito. Escribe tu propósito en una oración. Intenta resumir lo que te mueve en una sola oración. Por ejemplo, mi propósito es inspirar a otros a través de la escritura. Mi propósito es ayudar a las personas a sentirse más saludables y confiadas. Prueba un nuevo proyecto. Dedica tiempo a algo que te intrigue, incluso si no estás seguro de que sea tu propósito. Puede ser voluntariado, aprender una nueva habilidad o participar en un grupo comunitario. Visualiza tu mejor vida. Cierra los ojos e imagina cómo sería tu vida ideal dentro de 5 o 10 años. No solo en términos materiales, sino también emocionales y espirituales. ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? ¿Cómo contribuyes al mundo? La transformación del millonario. A medida que nuestro protagonista comenzó a vivir con un propósito claro, notó cambios profundos en su vida. Su trabajo dejó de ser una fuente de estrés para convertirse en una plataforma de impacto. Sus relaciones, antes superficiales, se volvieron más auténticas. Y lo más importante, la sensación de vacío desapareció, reemplazada por un sentido de conexión y significado. En sus propias palabras, el propósito no es algo que encuentras, es algo que decides vivir cada día. Lección del capítulo.
El propósito es el corazón de una vida plena. Sin él, incluso los mayores logros pueden sentirse vacíos. Pero cuando lo encuentras, todo lo demás cobra sentido. Es la clave oculta que transforma la riqueza en abundancia y la existencia en vida. Capítulo 3. La filosofía del millonario feliz. Un nuevo enfoque para la vida. Nuestro millonario no solo descubrió la importancia del propósito, sino que también desarrolló una filosofía de vida que lo transformó. Este conjunto de principios le permitió no solo construir riqueza, sino también vivir con plenitud y equilibrio. Comprendió que la felicidad no es una meta distante, sino una práctica diaria. Esta filosofía, simple pero poderosa, se convirtió en su brújula. Fue lo que lo llevó a ser recordado no solo como un hombre exitoso, sino como alguien pleno, sabio y generoso. Principios fundamentales de su filosofía. La abundancia. Empieza en la mente. El millonario feliz creía firmemente que la riqueza no comienza con dinero en el banco, sino con una mentalidad de abundancia. Esto no significa ignorar las dificultades, sino cambiar la forma en que las vemos. En lugar de pensar, no tengo suficiente, se entrenó para preguntarse, ¿qué recursos tengo? ¿Cómo puedo aprovecharlos? Este cambio lo ayudó a ver oportunidades donde antes solo veía limitaciones. Un ejemplo claro ocurrió cuando su empresa enfrentó una crisis financiera. En lugar de enfocarse en el miedo a perderlo todo, reunió a su equipo y les pidió que identificaran sus fortalezas. Juntos encontraron formas innovadoras de superar los retos, lo que no solo salvó la compañía, sino que la fortaleció. El dinero no compra felicidad, pero la facilita. El millonario comprendió que el dinero, por sí solo, no puede garantizar la felicidad, pero sí puede facilitarla si se utiliza de manera inteligente. Para él, esto significaba invertir en experiencias que enriquecen la vida, como viajes significativos o tiempo de calidad con seres queridos. Ayudar a otros a través de donaciones y proyectos de impacto social. Reducir el estrés financiero al mantener una gestión responsable de sus recursos. Uno de sus mantras era: usa el dinero para abrir puertas, no para construir muros. La felicidad se encuentra en el proceso, no en el resultado. Muchas personas postergan su felicidad hasta alcanzar una meta, un ascenso, una casa más grande, un ingreso específico. Pero el millonario feliz descubrió que este enfoque lleva a una carrera interminable. En lugar de ello, aprendió a disfrutar del proceso. Celebraba cada pequeño avance. Valoraba las lecciones de los desafíos. Encontraba alegría en las actividades diarias, desde una reunión con su equipo hasta un paseo por el parque. El éxito verdadero está en el balance. El millonario abrazó una visión holística del éxito, que abarcaba no solo lo profesional, sino también lo personal, emocional y espiritual. Este equilibrio le permitió evitar el agotamiento y disfrutar de una vida más completa. Creó un sistema sencillo para evaluar su vida cada mes, haciéndose preguntas como: ¿estoy dedicando suficiente tiempo a mi familia? ¿Estoy cuidando mi salud física y mental? ¿Estoy disfrutando lo que hago? La sabiduría de sus experiencias. A lo largo de su vida, nuestro millonario acumuló aprendizajes valiosos que compartía con quienes lo rodeaban. Aquí están algunos de sus consejos más impactantes. Hazte preguntas poderosas. Cuando enfrentaba decisiones importantes, se hacía preguntas como: ¿esto me acerca o me aleja de mi propósito? ¿Estoy actuando desde el miedo o desde la confianza? ¿Qué historia quiero contar sobre este momento en el futuro? Estas preguntas lo ayudaron a tomar decisiones alineadas con sus valores y metas. El valor del tiempo. Una de sus frases favoritas era: el tiempo es el único recurso que nunca puedes recuperar. Aprendió a valorar su tiempo por encima del dinero y a dedicarlo a lo que realmente importaba. Por eso, delegaba tareas, aprendía a decir no y priorizaba actividades que le brindaban satisfacción y crecimiento.
La importancia de la gratitud. El millonario practicaba la gratitud a diario. Creía que este hábito no solo lo hacía más feliz, sino también más resiliente frente a los desafíos. Cada noche escribía 3 cosas por las que estaba agradecido, una práctica que compartió con su familia y amigos. Ejercicios para aplicar su filosofía. Si deseas adoptar esta filosofía en tu vida, aquí hay algunos ejercicios prácticos. Crea tu propia mentalidad de abundancia. Haz una lista de recursos, habilidades y oportunidades que ya tienes. Reflexiona sobre cómo puedes usarlos para avanzar hacia tus metas. Define ¿qué significa el éxito para ti? Escribe una definición de éxito que abarque todas las áreas de tu vida, profesional, personal, emocional y espiritual. Usa esta definición como guía para tomar decisiones. Establece un sistema de balance mensual. Dedica 1 hora al final de cada mes para evaluar tu vida en las áreas clave como salud, relaciones, finanzas, propósito. Identifica ajustes que puedas hacer para mejorar tu balance. Practica la gratitud diaria. Antes de dormir, escribe 3 cosas por las que estás agradecido ese día. Pueden ser simples, como una conversación agradable, o grandes, como un logro importante. El legado de su filosofía. El millonario feliz no solo vivió según estos principios, sino que los enseñó a quienes lo rodeaban. Sus colaboradores aprendieron a valorar más que el éxito financiero. Sus hijos crecieron con una visión equilibrada de la vida. Y sus amigos lo recordaron como alguien que siempre estaba presente, auténtico y generoso. En sus palabras, vivir feliz no es cuestión de suerte. Es una decisión diaria, una práctica constante y una filosofía que se convierte en parte de ti. Lección del capítulo. La filosofía del millonario feliz nos enseña que el éxito y la felicidad no son opuestos, sino complementarios. Al cultivar una mentalidad de abundancia, valorar el proceso, buscar el balance y practicar la gratitud, podemos transformar nuestra vida en una experiencia rica y significativa. Capítulo 4. El dinero. Como herramienta, no como meta. El error de perseguir el dinero por el dinero. Uno de los mayores errores que el millonario reconoció en su vida temprana fue ver el dinero como una meta final. Durante años, pensó que acumular riqueza era el objetivo más importante. Sin embargo, al alcanzar sus metas financieras, se dio cuenta de que la satisfacción era fugaz. El dinero solo tiene valor cuando lo usamos. Guardarlo por guardarlo no alimenta el alma ni transforma el mundo. Estas palabras, que escuchó de un mentor, se convirtieron en el eje de su transformación. Descubrió que el dinero debía ser un medio para alcanzar algo más significativo. Una vida plena, relaciones profundas y un impacto positivo en los demás. El dinero como herramienta para la libertad. Para el millonario feliz, el dinero no era una fuente de poder o estatus, sino una herramienta para obtener libertad. Libertad de tiempo. Poder decidir cómo y con quién pasaba sus días. Libertad emocional. Reducir el estrés relacionado con las finanzas y vivir con tranquilidad. Libertad de elección. Tener opciones para seguir su propósito y apoyar causas importantes. Entendió que el dinero, cuando se gestiona sabiamente, puede abrir puertas, pero también aprendió que usarlo mal puede crear cadenas. Historias de impacto transformador. Uno de los momentos más importantes en su vida ocurrió cuando decidió donar una parte significativa de su fortuna a una causa social. Durante años, había acumulado riqueza sin un plan claro sobre cómo usarla. Pero al invertir en educación para niños en comunidades desfavorecidas, sintió una satisfacción que ninguna cuenta bancaria le había dado. Esta experiencia le enseñó que el dinero tiene un poder multiplicador. Puede cambiar vidas, abrir oportunidades y construir legados que trascienden generaciones. Otro ejemplo fue cómo usó sus recursos para apoyar a su equipo. En lugar de buscar maximizar ganancias a corto plazo, invirtió en el desarrollo profesional y personal de sus colaboradores.
Esto no solo fortaleció su negocio, sino que también creó un ambiente laboral que inspiraba lealtad y creatividad. Diferencia entre uso y abuso del dinero. El millonario feliz identificó 3 formas principales en las que las personas suelen malinterpretar el uso del dinero. El ahorro sin propósito. Guardar dinero por miedo al futuro puede generar una mentalidad de escasez. En lugar de acumular sin sentido, él recomendaba ahorrar con una intención clara, como invertir en educación, seguridad financiera o proyectos de impacto. El consumo impulsivo. Gastaba con conciencia, evitando caer en el consumo para llenar vacíos emocionales. En lugar de comprar cosas que solo brindaban placer temporal, se enfocaba en invertir en experiencias y relaciones. El poder destructivo de la comparación. Entendió que compararse con otros era una trampa que lo alejaba de su propósito. Siempre habrá alguien con más dinero, pero eso no define el valor de una persona. Principios para usar el dinero como herramienta. Define tus valores financieros. Antes de gastar, invertir o donar, él siempre se preguntaba, ¿esto está alineado con mis valores? ¿Está contribuyendo a mi propósito o alejándome de él? Crea fondos con propósito. Estableció fondos para diferentes áreas de su vida, como educación, para aprender constantemente, impacto social, para donar y apoyar causas, diversión, porque la vida también debe disfrutarse. Invierte en relaciones. Entendió que algunas de las mejores inversiones no tienen un retorno financiero, pero generan felicidad. Por ejemplo, organizar reuniones familiares o viajes con amigos cercanos. Deja un legado significativo. No se trataba solo de cuánto dinero dejaba, sino de cómo lo usaba para inspirar y empoderar a otros. Su legado no era solo financiero, era emocional y social. Ejercicios para reprogramar tu relación con el dinero. Si quieres usar el dinero como herramienta, prueba estos ejercicios. Reflexiona sobre tus hábitos financieros. Escribe tus últimos 10 gastos importantes y pregúntate, ¿esto realmente mejoró mi vida? ¿Qué podría haber hecho diferente con este dinero? Establece metas basadas en valores. En lugar de fijarte una cantidad de dinero como meta, define objetivos que reflejen lo que realmente valoras, como viajar a un lugar significativo, donar a una causa que te inspire, aprender una nueva habilidad que te acerque a tus sueños. Crea una lista de impacto. Haz una lista de personas, organizaciones o proyectos que podrías apoyar. Asigna un porcentaje de tus ingresos a estas causas. Practica la generosidad diaria. Empieza pequeño. Ofrece tu tiempo, conocimiento o recursos a alguien que lo necesite. Observa cómo esto impacta tanto su vida como la tuya. El equilibrio entre dar y recibir. El millonario descubrió que la verdadera riqueza está en encontrar un equilibrio entre dar y recibir. Por un lado, disfrutaba de los frutos de su trabajo, permitiéndose placeres y comodidades. Por otro lado, daba generosamente, sabiendo que esto enriquecía su vida de maneras que el dinero no podía comprar. Su regla era simple. Da lo suficiente para sentirte útil y disfruta lo suficiente para sentirte pleno. Lección del capítulo. El dinero, cuando se ve como una herramienta, puede ser una fuerza para el bien, pero cuando se convierte en la meta final, pierde su verdadero valor. Al cambiar nuestra relación con el dinero, podemos usarlo para crear libertad, felicidad y propósito en nuestras vidas. Capítulo 5. El arte de construir relaciones plenas. El valor de las relaciones humanas. A lo largo de su vida, el millonario feliz comprendió que el verdadero éxito no se mide por lo que acumulamos, sino por las relaciones que cultivamos. En un mundo tan centrado en los logros materiales, a menudo pasamos por alto el poder transformador de las relaciones profundas. Las conexiones genuinas con las personas, especialmente con aquellos que comparten nuestra visión y valores, son las que realmente dan sentido a la vida.
Para él, las relaciones eran más que intercambios superficiales. Eran vehículos para el crecimiento personal, el apoyo mutuo y la creación de un legado que trascendiera la simple acumulación de dinero. De hecho, llegó a creer que el propósito de la vida no solo era encontrar significado para uno mismo, sino también ayudar a los demás a encontrar el suyo. Principios para construir relaciones plenas. Escuchar con el corazón. Uno de los principios más fundamentales en su filosofía era escuchar con empatía. No se trataba solo de oír las palabras de los demás, sino de comprender el mensaje subyacente, las emociones y las necesidades detrás de ellas. Esta práctica de escuchar activamente lo convirtió en un confidente para muchos y le permitió crear relaciones más profundas y auténticas. La verdadera escucha es un acto de amor y respeto hacia el otro. Solo cuando escuchamos de corazón, podemos realmente conectar. Generosidad emocional. El millonario feliz no solo fue generoso con su dinero, sino también con su tiempo, atención y apoyo emocional. La generosidad emocional implica estar presente en los momentos importantes de la vida de las personas, compartir sus alegrías y preocupaciones, y ofrecer tu ayuda sin esperar nada a cambio. A lo largo de su vida, creó una red de amigos y colaboradores que sabían que podían contar con él en momentos de necesidad. Su apoyo no siempre era material, sino emocional y moral. Estaba allí para celebrar los logros de los demás, pero también para sostenerlos en los momentos de desafío. El poder del perdón. Las relaciones plenas no están exentas de desafíos, y el millonario feliz no fue ajeno a la traición o el conflicto. Sin embargo, entendió que el perdón es clave para mantener relaciones saludables. El perdón no significa olvidar ni justificar, sino liberar el peso del resentimiento que impide el crecimiento personal y la armonía en las relaciones. El perdón es un regalo que te das a ti mismo. Liberarte del pasado te permite vivir con paz y gratitud. Establecer límites saludables. Aunque el millonario feliz era conocido por su generosidad, también sabía cuándo poner límites. Entendió que para mantener relaciones equilibradas, era esencial cuidar de su bienestar emocional y físico. Establecer límites saludables le permitió ser más auténtico en sus relaciones y asegurarse de que no se sacrificara a sí mismo por los demás. No puedes dar lo mejor de ti si no estás en tu mejor versión. Establecer límites es una forma de cuidar tanto a ti mismo como a los demás. Relaciones en el trabajo. El millonario feliz no solo valoraba las relaciones personales, sino que también entendió que las relaciones laborales son fundamentales para el éxito a largo plazo. La clave estaba en ver a sus colaboradores no solo como empleados, sino como personas con aspiraciones, emociones y sueños propios. A lo largo de los años, creó una cultura de trabajo basada en la confianza mutua, la comunicación abierta y el respeto. Sabía que cuando las personas se sienten valoradas y apoyadas, su rendimiento y bienestar aumentan exponencialmente. Uno de los momentos que definieron su enfoque hacia las relaciones en el trabajo fue cuando decidió tomar una decisión difícil. En lugar de despedir a un empleado que cometió un error costoso, le ofreció la oportunidad de aprender de él y seguir adelante. Ese gesto de confianza generó lealtad y gratitud, y ese empleado, a su vez, pasó a convertirse en uno de los líderes más exitosos de la empresa. Relaciones familiares. El pilar del éxito. El millonario nunca subestimó el poder de las relaciones familiares. Aunque su carrera fue exitosa, su familia siempre fue la piedra angular de su vida. A pesar de los viajes y las demandas del trabajo, siempre encontró tiempo para estar con su esposa, hijos y padres. Consideraba que el éxito personal no tendría sentido si no estaba compartido con aquellos que más amaba. Creó rituales familiares que fomentaban la unión, como cenas semanales sin distracciones tecnológicas, vacaciones anuales y proyectos comunes que permitieran a todos los miembros de la familia contribuir. Además, enfatizaba la importancia de la comunicación abierta y sincera en todo momento. Para él,
Ser un buen líder en su familia era tan importante como ser un buen líder en su empresa. Siempre se aseguraba de que sus hijos comprendieran el valor del trabajo duro, pero también el de las relaciones, la compasión y la responsabilidad emocional. El legado de las relaciones. El millonario feliz entendió que el legado que dejaría no sería solo material, sino que radicaba en las relaciones que había construido a lo largo de su vida. Estas relaciones, tanto personales como profesionales, eran los pilares sobre los cuales descansaba su legado. Uno de los momentos más conmovedores de su vida fue cuando vio a sus hijos y colaboradores tomar las riendas de sus propios proyectos, siempre basados en los principios que él había inculcado. Fue testigo de cómo su influencia se extendía más allá de su propia vida, afectando positivamente a generaciones futuras. Para él, el mayor logro no era lo que había construido en términos de dinero o fama, sino las conexiones humanas que había cultivado. Ejercicios para fortalecer tus relaciones. Si deseas construir relaciones más plenas en tu vida, te recomiendo algunos ejercicios prácticos que puedes empezar a aplicar de inmediato. Escucha activa. Cuando interactúes con alguien, haz el esfuerzo de escuchar sin interrumpir, ni pensar en lo que vas a decir a continuación. Haz preguntas abiertas para profundizar en su experiencia y mostrar genuino interés. Comparte tu tiempo. Haz un esfuerzo consciente por dedicar tiempo de calidad a tus seres queridos, sin distracciones. Un paseo, una conversación profunda o una actividad compartida pueden fortalecer los lazos emocionales. Practica el perdón. Reflexiona sobre alguna relación en la que aún cargues con resentimientos. ¿Estás dispuesto a liberar esa carga? El perdón no solo sana la relación, sino que te libera a ti. Establece límites saludables. Reflexiona sobre las relaciones que pueden estar drenándote emocionalmente. ¿Es hora de poner límites o de reducir el tiempo que dedicas a esas interacciones? Lección del capítulo. Las relaciones plenas son el verdadero tesoro de la vida. No se trata solo de acumular dinero o logros, sino de construir conexiones significativas que nos nutran y nos permitan crecer. Al cultivar la empatía, la generosidad emocional, el perdón y los límites saludables, podemos crear relaciones que no solo nos enriquecen a nosotros, sino también a aquellos con quienes compartimos nuestra vida. Capítulo 6. Aprendiendo de la naturaleza y la simplicidad. El llamado a la simplicidad. En un mundo que constantemente nos empuja a consumir más, a tener más y a hacer más, el millonario feliz llegó a la conclusión de que la verdadera riqueza reside en lo sencillo. A lo largo de su vida, se dio cuenta de que había acumulado más de lo que realmente necesitaba, y en el proceso, perdió el contacto con lo esencial. Fue entonces cuando comenzó a buscar la simplicidad en todos los aspectos de su vida. Y fue en la naturaleza donde encontró la mayor inspiración. La naturaleza no pide más de lo que necesita para florecer. Los árboles no crecen en busca de más ramas o más hojas, simplemente crecen hacia la luz y, al hacerlo, cumplen con su propósito. El millonario feliz entendió que, al igual que los árboles, los seres humanos no necesitan acumular para ser completos. Lo que realmente necesitaban era encontrar su propósito, centrarse en lo esencial y vivir de manera auténtica. La naturaleza nunca se apura, pero todo se logra. Vivir con simplicidad es aprender a fluir con la vida, en lugar de nadar contracorriente. Simplicidad en el trabajo. Al principio de su carrera, el millonario perseguía la complejidad, la expansión y la multiplicación sin cesar. Siempre había más mercados que explorar, más productos que vender, más personas que contratar. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que esta búsqueda interminable de expansión no solo complicaba su vida, sino que diluía su propósito. Decidió simplificar su enfoque de negocio, concentrándose en lo que realmente importaba: brindar un valor auténtico a sus clientes y empleados. Reducir su enfoque a las ideas más simples, pero efectivas, le permitió avanzar con claridad y propósito.
Dejó de lado las estrategias complicadas y comenzó a aplicar un principio fundamental. Menos es más. Al simplificar lo que haces, permites que la esencia de tu trabajo brille. En la simplicidad hay poder. Este enfoque no solo optimizó sus resultados, sino que también le permitió encontrar más tiempo para dedicarse a las cosas que realmente le importaban: su familia, sus pasatiempos y su bienestar personal. La lección de los ciclos naturales. Una de las lecciones más profundas que el millonario aprendió de la naturaleza fue la importancia de los ciclos. La naturaleza siempre sigue su curso. La primavera da paso al verano, el verano a otoño y el otoño al invierno. Cada estación tiene un propósito y un momento adecuado, sin apresurarse, sin forzar. El millonario comenzó a ver su propia vida y carrera como un ciclo natural. Reconoció que había momentos de expansión, pero también de descanso, reflexión y reajuste. Aceptar la naturaleza cíclica de la vida le permitió liberarse de la presión constante de estar siempre en movimiento. Empezó a respetar los tiempos de quietud y a verlos como periodos de crecimiento interno, preparación y renovación. La vida no es una carrera, es un viaje. Aprendí a escuchar a la naturaleza de mi ser y a entender que el tiempo de descanso también es tiempo de crecimiento. Menos cosas, más vida. A lo largo de los años, el millonario acumuló muchas posesiones materiales: casas, autos, colecciones de arte. Pero al llegar a la madurez, comenzó a preguntarse si realmente necesitaba tantas cosas para ser feliz. Decidió simplificar su vida eliminando lo innecesario. Vender cosas, regalar objetos y deshacerse de lo que no aportaba valor real se convirtió en una práctica liberadora. Al reducir sus pertenencias materiales, descubrió que no solo se liberaba de la carga física, sino también de la emocional. Cuanto menos tenía, más espacio había para lo que realmente importaba: el tiempo con su familia, el disfrute de sus pasatiempos y la satisfacción de vivir con propósito. Lo que poseemos no nos posee. La verdadera libertad está en soltar, en vivir con lo esencial. La simplicidad no solo se trataba de eliminar cosas materiales, sino también de simplificar su mente y emociones. Aprendió a dejar ir los pensamientos y emociones que no le servían, concentrándose en lo positivo y lo constructivo. Así, cada día se volvió más claro y enfocado en lo que realmente importaba. Simplicidad en las relaciones. El millonario feliz también aplicó el principio de simplicidad a sus relaciones. En lugar de rodearse de una gran cantidad de personas, eligió rodearse de aquellos que compartían sus valores y principios. Dejó de invertir energía en relaciones superficiales y empezó a priorizar aquellas que le aportaban crecimiento, apoyo y felicidad genuina. La calidad de las relaciones es más importante que la cantidad. No necesitas tener muchos amigos, solo los adecuados. Este enfoque le permitió tener tiempo y espacio para cultivar relaciones más profundas, más auténticas y más satisfactorias. No se trataba de ser popular o estar presente en todos los círculos sociales, sino de ser genuino y estar presente en las relaciones que realmente importaban. La belleza de lo sencillo. El millonario feliz también encontró belleza en los momentos más sencillos de la vida. Un paseo al aire libre, una conversación tranquila con un amigo cercano o una comida casera con su familia le ofrecían una satisfacción que ninguna fiesta ostentosa o lujo material podría igualar. Descubrió que la verdadera abundancia no se encontraba en las cosas grandes o en los eventos especiales, sino en los pequeños momentos de la vida diaria. La belleza está en lo sencillo. No es necesario buscar la felicidad en lo grande y ruidoso, sino en lo pequeño y tranquilo. Esta lección cambió profundamente su forma de ver la vida. Dejó de buscar la felicidad en los logros externos o las experiencias extravagantes. Aprendió a disfrutar de las pequeñas cosas, como el sonido de la lluvia, el sabor de un buen café por la mañana o la risa de sus hijos. Estas pequeñas maravillas cotidianas se convirtieron en las fuentes de su verdadera satisfacción.
Ejercicios para adoptar la simplicidad. Si deseas adoptar la simplicidad en tu vida, aquí te dejo algunos ejercicios prácticos que el millonario feliz aplicaba en su día a día. Haz una evaluación de tus pertenencias. Haz una lista de tus pertenencias y pregúntate si realmente las necesitas. ¿Cuál de estas cosas te aporta valor verdadero? Haz un esfuerzo por deshacerte de lo que no te suma. La liberación física también es una liberación mental. Redefine tu propósito. Simplifica tu vida reduciendo tus objetivos a los más importantes. ¿Qué es lo que realmente quieres lograr? Haz un plan claro y enfócate solo en lo que te acerca a tu propósito. Practica la gratitud diaria. Dedica unos minutos cada día para reflexionar sobre las cosas simples por las que estás agradecido. A veces, la felicidad está en las pequeñas cosas que a menudo damos por sentadas. Encuentra tiempo para la naturaleza. Pasa más tiempo al aire libre, en contacto con la naturaleza. No se trata de hacer grandes excursiones, sino de disfrutar de una caminata tranquila en un parque, observar el cielo o simplemente sentarte en un jardín. Lección del capítulo. La simplicidad es la clave para una vida plena y significativa. Al aprender de la naturaleza y simplificar nuestra vida, podemos enfocarnos en lo que realmente importa, nuestro propósito, nuestras relaciones y nuestra felicidad genuina. No necesitamos complicar las cosas para ser ricos en vida. Menos es más, y en la simplicidad podemos encontrar todo lo que necesitamos. Capítulo 7. La generosidad inteligente. La generosidad como fuerza transformadora. La generosidad es una de las cualidades que más definió al millonario feliz. No se limitaba a dar dinero o bienes materiales, sino que veía la generosidad como una forma de enriquecer la vida de los demás, sin esperar nada a cambio. Sin embargo, con el tiempo comprendió que ser generoso no siempre significaba dar de manera indiscriminada. La verdadera generosidad, pensó, es inteligente. Es una generosidad que considera el contexto, las necesidades y los efectos a largo plazo. Ser generoso de manera inteligente implica saber cuándo, cómo y con qué propósito dar. No se trata de hacerlo por obligación o por un sentido de culpa, sino por una auténtica comprensión de que dar no solo beneficia al receptor, sino también a quien da. En este sentido, la generosidad se convierte en una herramienta poderosa para generar impacto, tanto a nivel individual como colectivo. La generosidad no se trata solo de dar lo que sobra, sino de dar lo que puede transformar la vida de alguien. El propósito detrás de la generosidad. El millonario feliz entendió que la generosidad debía estar alineada con un propósito claro. Dar sin pensar o sin propósito puede llevar a la insostenibilidad. A menudo, en el mundo moderno, caemos en la trampa de hacer caridad solo por apariencia o por una presión social, sin tener en cuenta las consecuencias de nuestras acciones. La generosidad inteligente, para él, se trataba de identificar las necesidades reales de las personas y contribuir de manera que su apoyo tuviera un impacto duradero. Esto no solo beneficiaba al receptor, sino que también permitía al donante sentirse parte de algo más grande, algo que tenía un propósito profundo. Dar de manera consciente no solo mejora la vida de los demás, sino que también enriquece la nuestra, porque cada acto de generosidad nos conecta con lo que realmente importa. Generosidad en los negocios. A lo largo de su carrera, el millonario aplicó el principio de la generosidad inteligente en sus empresas. Aunque la mayoría de los empresarios se centraban en maximizar sus ganancias sin importar el bienestar de sus empleados o clientes, él decidió adoptar un enfoque diferente. Entendió que la verdadera prosperidad de un negocio no solo se mide por la rentabilidad, sino por el valor que éste aporta a su comunidad y a sus colaboradores. Un ejemplo clave de esta generosidad inteligente fue cómo trató a sus empleados. En lugar de verlos solo como recursos, los vio como socios en el crecimiento del negocio. Ofreció salarios justos, oportunidades de desarrollo personal y profesional,
y un entorno laboral que promoviera la creatividad y el bienestar. Además, dedicaba una parte significativa de sus ganancias a iniciativas que mejoraran la comunidad local. Cuando das valor a las personas con las que trabajas, ellos te devolverán ese valor multiplicado. El negocio se convierte en una extensión de tu propósito. Al aplicar generosidad en sus negocios, creó relaciones laborales sólidas y un impacto positivo que trascendió lo material. El éxito económico llegó no solo como consecuencia de su trabajo duro, sino como resultado de su generosidad consciente y estratégica. La generosidad en la filantropía. Si bien el millonario feliz era conocido por sus inversiones inteligentes y su habilidad para generar riqueza, también era un filántropo comprometido. Sin embargo, su enfoque hacia la filantropía no era el tradicional. En lugar de donar grandes sumas de dinero a causas sin un plan claro, siempre se aseguró de que sus contribuciones estuvieran orientadas a crear soluciones sostenibles y a largo plazo. Él entendió que la generosidad puede ser más efectiva cuando se invierte en proyectos que empoderan a las personas y las comunidades, en lugar de simplemente darles dinero sin un propósito claro. Por ejemplo, apoyó iniciativas educativas que proporcionaban las herramientas necesarias para que las personas pudieran alcanzar su propio potencial, en lugar de solo darles recursos temporales. La filantropía no debe ser una solución pasajera, sino una inversión en el futuro. El verdadero generoso da a las personas las herramientas para cambiar sus vidas. En lugar de ser un benefactor pasivo, se convirtió en un mentor y un inversionista social, ayudando a organizaciones que estaban comprometidas con el empoderamiento de las comunidades y la creación de un impacto real y duradero. El secreto de la generosidad sostenible. La generosidad inteligente también se basa en la sostenibilidad. El millonario feliz nunca vio la generosidad como una acción puntual o esporádica, sino como un hábito que debe ser parte integral de la vida. Sin embargo, comprendió que para que la generosidad sea efectiva y no agote sus propios recursos, debe ser sostenible. Él cultivó una mentalidad de abundancia, entendiendo que no hay escasez en el mundo, sino que las oportunidades y recursos están disponibles para aquellos que saben cómo utilizarlos con sabiduría. La generosidad inteligente no es una cuestión de dar hasta agotar lo que tenemos, sino de ser conscientes de nuestras propias necesidades y dar de manera que también podamos seguir contribuyendo a lo largo del tiempo. Ser generoso no significa vaciar nuestra propia copa, sino saber cuándo y cómo llenar las copas de los demás para que todos podamos prosperar. Al practicar una generosidad sostenible, el millonario feliz no solo logró ayudar a otros de manera efectiva, sino que también mantuvo su bienestar y capacidad de seguir contribuyendo a lo largo de su vida. La generosidad como legado. El millonario feliz vio la generosidad como una forma de dejar un legado. Sin embargo, su visión del legado era diferente a la de muchos. Para él, el legado no era solo la riqueza material que dejaba atrás, sino el impacto positivo que había generado en la vida de los demás. Su legado era de generosidad inteligente, de un dar que trascendiera la simple acción de dar. El legado más grande que podemos dejar no es lo que acumulamos, sino lo que compartimos con los demás, las oportunidades que creamos y el impacto que dejamos en sus vidas. Cada acto de generosidad que realizó a lo largo de su vida se multiplicó en las generaciones siguientes. Ayudó a que otros tuvieran la oportunidad de aprender, crecer y prosperar, lo que generó un círculo virtuoso de generosidad y éxito. Su legado no solo vivió en sus hijos y colaboradores, sino también en las vidas que había tocado a través de su generosidad consciente. Ejercicios para practicar la generosidad inteligente. Si deseas incorporar la generosidad inteligente en tu vida, aquí tienes algunos ejercicios prácticos que puedes implementar. Identifica tus motivos. Antes de dar, reflexiona sobre por qué lo estás haciendo. ¿Es un acto genuino de generosidad o simplemente una respuesta a la presión externa?
Asegúrate de que tus actos de generosidad estén alineados con tus valores y tu propósito. Da de manera sostenible. Practica dar en pequeñas dosis, pero de manera constante. La generosidad sostenible no se trata de grandes gestos aislados, sino de contribuir de forma regular y planificada. Invierte en el futuro de los demás. En lugar de solo dar recursos, busca maneras de empoderar a otros, como brindarles educación, habilidades o apoyo para que puedan crear su propio éxito. Hazlo con propósito. Cuando des, asegúrate de que tu donación o apoyo esté enfocado en generar un impacto duradero. Pregúntate, ¿cómo puedo hacer que esto realmente marque una diferencia en la vida de la persona o comunidad? Lección del capítulo. La generosidad inteligente es más que un acto de dar. Es un enfoque consciente y estratégico que beneficia tanto a quien da como a quien recibe. Al practicar una generosidad alineada con el propósito, la sostenibilidad y el impacto, podemos crear un legado que transforme vidas y que sea verdaderamente valioso, tanto para nosotros como para las futuras generaciones. Capítulo 8. La disciplina de vivir con coherencia. La búsqueda de la coherencia. La coherencia fue uno de los pilares fundamentales en la vida del millonario feliz. A lo largo de su vida comprendió que no se trata de ser exitoso según los estándares de la sociedad, sino de ser fiel a uno mismo y vivir de acuerdo con los propios principios y valores. La verdadera riqueza no radica solo en los logros externos, sino en la alineación entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Vivimos en un mundo que constantemente nos invita a tomar decisiones que van en contra de nuestros valores, o a actuar de manera que no refleja nuestras creencias más profundas. La falta de coherencia puede generar una gran disonancia interna, llevándonos a sentir insatisfacción, estrés y una sensación de vacío, incluso cuando logramos los éxitos que la sociedad considera importantes. El millonario feliz entendió que la verdadera paz y felicidad surgen cuando somos coherentes con quienes somos, sin importar las presiones externas. La coherencia no solo se refiere a ser consistente en nuestras palabras y acciones, sino también a vivir de acuerdo con nuestra visión y propósito en la vida. La coherencia no es solo hacer lo que dices, sino ser quien dices que eres. Cuando eres fiel a ti mismo, encuentras una paz profunda. La coherencia entre la visión y la acción. Uno de los mayores retos que enfrentó el millonario feliz fue lograr la coherencia entre su visión y sus acciones. Aunque tenía una visión clara de lo que quería lograr en la vida, hubo momentos en que sus acciones no coincidían con esa visión. Era fácil dejarse llevar por las presiones externas, por las expectativas de los demás, o por el deseo de obtener resultados rápidos y visibles. Fue en esos momentos de falta de coherencia cuando comenzó a sentir que algo estaba mal. Su éxito externo no se alineaba con su bienestar interno. Fue entonces cuando tomó una decisión radical. Se comprometió a vivir con coherencia, independientemente de las circunstancias externas. El cambio no fue fácil. Requiere disciplina, autocuidado y una constante evaluación de nuestras decisiones. La coherencia se construye paso a paso, y cada acción debe estar alineada con nuestra visión más profunda. La verdadera disciplina no es solo seguir un plan, sino hacer lo que sabemos que es correcto, incluso cuando es difícil. La coherencia en las decisiones diarias. Vivir con coherencia no solo implica tomar grandes decisiones en momentos críticos, sino también ser coherentes en las pequeñas elecciones diarias. El millonario feliz entendió que la verdadera transformación no ocurría en los grandes cambios, sino en los hábitos cotidianos que construyen nuestra vida. Cada mañana, al despertarse, tomaba decisiones pequeñas pero poderosas. ¿Cómo quería empezar su día? ¿Qué hábitos iba a cultivar? ¿Qué pensamientos quería alimentar en su mente? Sabía que, al igual que un río esculpe su cauce a través de pequeñas corrientes de agua, nuestras acciones diarias, por más pequeñas que parezcan, forman el curso de nuestra vida. La coherencia no es un acto aislado,
Es una disciplina diaria. Son las pequeñas decisiones las que nos definen. Cada día le ofrecía una oportunidad para practicar la coherencia, y entendió que lo que hacía cada día era un reflejo directo de su vida interior. Si sus acciones estaban alineadas con sus valores, podía avanzar con confianza y paz. La coherencia en las relaciones. La coherencia también jugaba un papel fundamental en las relaciones del millonario feliz. En su vida se dio cuenta de que, si quería tener relaciones auténticas y significativas, debía ser coherente con su forma de ser y sus valores, sin máscaras ni compromisos innecesarios. Dejó de preocuparse por complacer a los demás o por mantener relaciones que no le aportaban nada verdadero. En lugar de eso, comenzó a rodearse de personas que compartían sus principios y, a su vez, se comprometió a ser completamente honesto y transparente con ellas. Entendió que la coherencia en las relaciones crea confianza y permite la creación de vínculos más profundos. Las relaciones más satisfactorias surgen cuando eres fiel a ti mismo. La coherencia en tu ser atrae a las personas que realmente resuenan contigo. El millonario feliz también sabía que la coherencia no solo se aplicaba a sus relaciones cercanas, sino a todas las personas con las que interactuaba. No importaba si era un cliente, un empleado o una persona desconocida. Trataba a todos con el mismo nivel de respeto y honestidad. De esta manera, sus relaciones no solo eran duraderas, sino que se basaban en una confianza mutua. La coherencia en los negocios. Uno de los aspectos más destacados de la vida del millonario feliz fue la forma en que aplicó la coherencia en sus negocios. A pesar de las tentaciones de seguir tendencias o de tomar atajos, siempre se mantuvo fiel a sus principios fundamentales. La ética empresarial, la honestidad con sus clientes y el respeto por sus empleados fueron la base de su éxito. Cada vez que enfrentaba una decisión empresarial importante, se preguntaba si la acción que estaba a punto de tomar estaba alineada con sus valores personales. No se trataba solo de obtener ganancias, sino de construir un negocio que representara lo que él creía y quería aportar al mundo. En los negocios, la coherencia es la clave para construir una marca sólida y una reputación duradera. La integridad nunca pasa de moda. El millonario feliz entendió que, al mantener una coherencia sólida en su enfoque empresarial, no solo ganaba la confianza de sus clientes, sino que también creaba un ambiente de trabajo donde sus empleados se sentían valorados y respetados. Los beneficios financieros siguieron de forma natural, pero siempre fueron un reflejo del compromiso con la coherencia. La coherencia en los momentos difíciles. Aunque la vida del millonario feliz estuvo llena de éxitos, también enfrentó muchos momentos difíciles. Sin embargo, en esos momentos de adversidad, la coherencia fue lo que lo sostuvo. En lugar de caer en la desesperación o tomar decisiones impulsivas, se enfocó en mantenerse fiel a sus principios. Sabía que la vida no siempre sería fácil y que, en ocasiones, las circunstancias serían desafiantes, pero lo que no podía permitir era perder su integridad. La coherencia en los momentos difíciles se convirtió en una fuente de fortaleza, porque sabía que sus decisiones estaban guiadas por un propósito mayor, no por las circunstancias inmediatas. Cuando todo parece desmoronarse, es la coherencia con uno mismo lo que nos permite mantenernos firmes. Ejercicios para vivir con coherencia. Si deseas cultivar la disciplina de vivir con coherencia en tu vida, aquí tienes algunos ejercicios prácticos que el millonario feliz utilizaba para mantenerse en el camino. Define tus valores fundamentales. Haz una lista de tus principios y valores fundamentales. Pregúntate si tus acciones diarias están alineadas con ellos. Si no es así, haz ajustes. Evalúa tus decisiones diarias. Cada día, toma un momento para reflexionar sobre las decisiones que has tomado. ¿Han sido coherentes con tu visión y valores? Si no lo fueron, aprende de la experiencia y ajusta tu enfoque. Sé honesto contigo mismo. La coherencia comienza con la honestidad interna. Haz un esfuerzo consciente para ser honesto contigo mismo acerca de lo que realmente quieres, lo que te importa
y lo que estás dispuesto a hacer para lograrlo. Crea hábitos que reflejen tu propósito. Los hábitos diarios son la base de la coherencia. Establece rutinas que refuercen tu propósito y valores, como meditar, hacer ejercicio o dedicar tiempo a lo que realmente importa. Lección del capítulo. La disciplina de vivir con coherencia es la clave para una vida auténtica y satisfactoria. La coherencia no se trata solo de mantener consistencia externa, sino de ser fiel a uno mismo, a nuestros valores y a nuestra visión, independientemente de las presiones externas. Al vivir con coherencia, podemos crear una vida que sea verdaderamente nuestra, una vida que refleje lo que realmente somos y lo que queremos lograr. Capítulo 9. El legado invaluable. El legado más allá de lo material. A lo largo de su vida, el millonario feliz cultivó una visión única del legado. Mientras que muchas personas asocian el legado con la acumulación de riquezas o propiedades, él comprendió que el verdadero legado es mucho más profundo. Para él, un legado valioso no se medía por lo que dejaba en términos de bienes materiales, sino por el impacto duradero que su vida había tenido en las personas que lo rodeaban. La riqueza material es efímera y perecedera, pero el legado de un individuo se extiende mucho más allá de su vida física. Es lo que se queda en las memorias de los demás, lo que enseñamos, las oportunidades que ofrecemos, las vidas que tocamos y las generaciones que se ven influenciadas por nuestras decisiones. El millonario feliz se dio cuenta de que el verdadero propósito de la vida es contribuir a un legado que inspire y enriquezca a las generaciones futuras. El legado no es lo que dejas, es lo que inspires en los corazones de aquellos que te recuerdan. La generosidad como pilar del legado. Una de las formas más poderosas en las que el millonario feliz construyó su legado fue a través de la generosidad. Como vimos en capítulos anteriores, él entendió que dar con propósito no solo mejoraba la vida de los demás, sino que también dejaba una huella profunda en sus corazones. Su generosidad no se limitaba a donaciones monetarias, sino a un enfoque más amplio que incluía el tiempo, el conocimiento, la mentoría y el apoyo emocional. A lo largo de su vida, se dedicó a enseñar a otros a ser generosos de manera consciente y estratégica. En lugar de ser un benefactor aislado, se convirtió en un mentor que inspiraba a otros a actuar de manera generosa y a hacer de la generosidad una parte fundamental de su propio legado. Entendió que cuando las personas están comprometidas con la generosidad, el impacto no solo se multiplica, sino que se convierte en un ciclo continuo que beneficia a toda la sociedad. El legado de un hombre generoso nunca termina. Sus actos continúan floreciendo en los corazones de los demás. El legado en las relaciones. El millonario feliz también sabía que el legado se construye a través de las relaciones que cultivamos a lo largo de nuestra vida. Más allá de los bienes materiales que pueda dejar, lo que realmente perdura son los lazos emocionales, las conexiones humanas y las lecciones que compartimos con aquellos que amamos. A medida que creció en sabiduría, comprendió que la clave de las relaciones profundas y duraderas es ser auténtico, estar presente y ofrecer amor incondicional. No se trataba de ser el mejor amigo, el mejor padre o el mejor esposo desde un punto de vista superficial. Lo importante era estar genuinamente involucrado en la vida de los demás, escuchar, comprender y compartir. A través de esas relaciones, el millonario feliz fue capaz de dejar un legado emocional que trascendió el tiempo. Un legado verdadero no se mide por lo que dejamos a las personas, sino por lo que les damos para que lleven consigo a lo largo de su vida. El legado en la educación y el conocimiento. El millonario feliz también creyó firmemente que el conocimiento es uno de los mayores legados que podemos dejar. Durante toda su vida, dedicó una parte importante de su tiempo a enseñar y a compartir lo que había aprendido. Ya fuera en sus empresas, en su comunidad o con individuos cercanos, se esforzó por impartir sabiduría y habilidades que pudieran beneficiar a los demás a largo plazo. Para él, la verdadera educación no se limitaba a la transmisión de información, sino a la capacitación para pensar críticamente,
para enfrentar los desafíos de la vida y para encontrar el propósito personal. A través de sus enseñanzas, no solo dejó información, sino herramientas para transformar vidas. Su legado educacional se extendió a través de los años, ya que aquellos a quienes había enseñado continuaron transmitiendo esas lecciones a nuevas generaciones. El verdadero legado de un maestro no está en lo que enseña, sino en lo que los demás aprenden y aplican en sus vidas. El legado de la integridad. Otro aspecto fundamental del legado del millonario feliz fue la integridad. En un mundo donde la tentación de hacer atajos o de comprometer nuestros valores por ganancias inmediatas es fuerte, él eligió vivir de acuerdo con sus principios, sin importar las circunstancias. Esto no solo lo convirtió en una persona respetada, sino que también dejó una huella indeleble en aquellos que lo conocían. La integridad para él era la base de todas las relaciones, negocios y acciones. Nunca comprometió sus valores por el bien de la conveniencia. A lo largo de los años, las personas que lo conocieron y trabajaron con él aprendieron que la verdadera riqueza no radica en el dinero, sino en vivir con honestidad y en ser fiel a uno mismo. Este legado de integridad no solo afectó su vida, sino que también inspiró a aquellos que lo rodeaban a actuar con rectitud. La integridad es el cimiento sobre el cual se construye el legado más grande que uno puede dejar. El legado espiritual. Para el millonario feliz, el legado no era solo terrenal, sino también espiritual. A medida que avanzaba en su vida, comenzó a enfocarse más en el aspecto espiritual de su existencia. No se trataba de una religión en particular, sino de la conexión profunda con algo más grande que él, algo trascendental que le daba sentido a su vida. El millonario feliz entendió que el verdadero legado se encontraba en la paz interior y en la conexión espiritual. A través de su meditación diaria, sus reflexiones y su dedicación al bienestar espiritual, dejó un ejemplo de cómo vivir con conciencia y serenidad. Enseñó que el legado más duradero y profundo que podemos dejar es el impacto positivo que generamos en las almas de los demás, al compartir nuestro amor, nuestra paz y nuestra luz. El legado espiritual no se mide por lo que dejamos en este mundo, sino por la huella que dejamos en el alma de quienes nos rodean. La lección del legado. El millonario feliz entendió que al final de su vida, lo que realmente importaba no eran las propiedades que había acumulado, ni los negocios que había hecho, sino las vidas que había tocado y el impacto positivo que había generado en el mundo. Si bien disfrutó de los frutos de su trabajo, su verdadera satisfacción vino del saber que había dejado un legado invaluable de generosidad, relaciones auténticas, conocimiento, integridad y espiritualidad. Al final, lo que importa no es cuánto poseemos, sino cómo hemos vivido, cómo hemos contribuido a los demás y qué huella dejamos en el mundo. Un legado invaluable no se mide por lo que dejas atrás, sino por lo que inspiras a los demás a hacer con lo que les has dado. Ejercicios para crear un legado invaluable. Si deseas empezar a construir un legado que trascienda el tiempo, aquí tienes algunos ejercicios prácticos que el millonario feliz utilizaba para asegurarse de que su legado fuera uno que perdurara. Reflexiona sobre tus principios. Haz una lista de los principios y valores que son más importantes para ti. Pregúntate cómo puedes vivir de acuerdo con estos valores todos los días y qué tipo de legado te gustaría dejar a través de ellos. Invierte en las relaciones. Dedica tiempo y energía a construir relaciones profundas y auténticas con aquellos que te rodean. El tiempo que inviertes en las personas es una de las formas más poderosas de construir un legado. Comparte tu conocimiento. Ayuda a otros a aprender y crecer, ya sea a través de la educación formal, el mentorazgo o simplemente compartiendo tus experiencias. Tu conocimiento tiene el poder de transformar vidas. Actúa con integridad. Asegúrate de que cada acción que tomes esté alineada con tus valores más profundos. La integridad es la base sobre la cual se construye un legado duradero.
Lección del capítulo. El legado invaluable no se mide por lo que dejamos en el mundo, sino por el impacto profundo que tenemos en las vidas de los demás. Es la huella que dejamos en los corazones de aquellos que nos conocen y en las generaciones futuras. Al vivir con generosidad, integridad, amor y conciencia, podemos crear un legado que perdure mucho después de que hayamos partido. Capítulo 10. El momento final. La paz de morir feliz. La muerte como parte natural de la vida. El millonario feliz comprendió algo fundamental. La muerte es una parte inevitable y natural de la vida. Vivir con la conciencia de que nuestra existencia tiene un final puede parecer una perspectiva sombría, pero él llegó a verla como una fuente de paz, en lugar de temor. A lo largo de su vida, cultivó una actitud de aceptación hacia la muerte, entendiendo que es un ciclo que da significado a la vida misma. En lugar de temerle a la muerte, el millonario feliz aprendió a vivir plenamente gracias a ella. En sus últimos años, comenzó a reflexionar sobre lo que realmente importaba, centrándose en lo que había logrado en términos de amor, legado y propósito. Para él, la muerte no era un enemigo, sino un recordatorio constante de lo efímera que es la vida y de lo urgente que es vivir de acuerdo con lo que realmente importa. La muerte no es el final, sino el cierre de un capítulo. Lo que importa es lo que hemos hecho en las páginas previas. La paz de saber que vivió con propósito. Cuando llegó el momento de enfrentarse a su inevitable despedida, el millonario feliz lo hizo con una calma admirable. Sabía que su vida había sido rica en experiencias, aprendizajes y relaciones significativas. No se trataba de la cantidad de años vividos, sino de la calidad con la que había vivido. El propósito que había encontrado le dio una profunda sensación de paz en sus últimos momentos. No se arrepentía de haber seguido sus sueños, de haber ayudado a otros, ni de haber vivido conforme a sus valores. A pesar de las dificultades que enfrentó, siempre mantuvo su rumbo, guiado por el propósito que había identificado en su juventud: contribuir al bienestar de los demás y vivir con autenticidad. La muerte no lo sorprendió con temor o arrepentimientos, sino con un sentimiento de gratitud. Estaba en paz con todo lo que había vivido, y había alcanzado lo que realmente importaba: ser fiel a sí mismo, dejar un legado duradero y ayudar a otros a encontrar su propósito. Cuando sabes que has vivido con propósito, la muerte se convierte en un tránsito tranquilo, no en un final abrupto. El encuentro con el final. Reflexiones finales. A medida que se acercaba al final de su vida, el millonario feliz pasó tiempo en reflexión. Se dedicó a poner en orden sus pensamientos, a pensar en aquellos que dejaría atrás, en sus amigos, familia y colaboradores. Sabía que ya había dado todo lo que podía dar, y que ahora era el momento de dar paso a otros, de dejar que su legado siguiera vivo a través de las personas que lo recordaban. Pasó sus últimos días rodeado de seres queridos, en paz con el hecho de que su tiempo en este mundo había llegado a su fin. Aunque la muerte es inevitable para todos, para él, llegar a este momento con serenidad fue un reflejo de cómo había vivido cada día, con una conciencia clara de sus valores, sus decisiones y su propósito. El millonario feliz no veía la muerte como un final abrupto, sino como una transición a una nueva etapa. Sabía que su legado, lo que había sembrado a lo largo de su vida, seguiría viviendo más allá de su partida física. El final no es un vacío, sino el cierre de un ciclo. Lo que dejamos en los demás es lo que trasciende el tiempo. La conexión con lo trascendental. En los últimos días de su vida, el millonario feliz también se acercó a su dimensión espiritual con mayor profundidad. La reflexión sobre la muerte lo llevó a conectar más intensamente con la idea de lo trascendental, de la existencia más allá del plano material. No se aferraba a las cosas físicas. En cambio, estaba más interesado en comprender su lugar en el universo, en aceptar que su vida había sido parte de un todo más grande. La paz que encontró no provenía solo de su vida bien vivida,
sino de una profunda aceptación de su conexión con algo más allá de lo terrenal. Para él, la muerte no representaba la aniquilación, sino una expansión, una integración con el todo. Este entendimiento le otorgó una serenidad que pocos experimentan en sus últimos días. La muerte no es un final, es solo una transformación. Al final, nos convertimos en parte de lo que siempre hemos sido: energía, amor y propósito. Lecciones de la muerte. ¿Cómo vivir para morir feliz? A lo largo de sus últimos momentos, el millonario feliz compartió lecciones valiosas con aquellos que lo rodeaban. A través de sus palabras y su ejemplo, ofreció una guía para aquellos que deseaban vivir una vida significativa, para poder morir con paz, como él lo había hecho. Vivir con propósito. La lección central de su vida fue la importancia de vivir con propósito. Asegúrate de que cada día esté alineado con lo que realmente importa para ti, no solo con las expectativas de los demás o los logros materiales. Vive con autenticidad, sin miedo a la muerte, porque sabes que has vivido con propósito. Acepta la muerte como parte natural. La muerte es una parte inevitable de la vida. No es algo que debas temer, sino algo que debes aceptar como parte del ciclo natural de la existencia. La conciencia de que tu vida tiene un fin es lo que le da significado a cada día. Acepta la muerte, no como un enemigo, sino como una amiga que te recuerda vivir plenamente. Deja un legado emocional y espiritual. Más allá de los bienes materiales, lo que realmente perdura es el impacto emocional y espiritual que tienes en los demás. El legado que dejas en el corazón de las personas, la inspiración que siembras y las enseñanzas que compartes son lo que realmente vive después de tu muerte. Sé agradecido y vive con serenidad. La gratitud fue un tema recurrente en los últimos días del millonario feliz. Estaba agradecido por cada experiencia vivida, por cada relación que había construido y por cada lección aprendida. Esta gratitud le dio una paz profunda. La serenidad de morir feliz viene de la aceptación y gratitud por la vida que has tenido. No se trata de cuánto tiempo vivimos, sino de cuánto amamos, cuánto aprendemos y cuánto damos. El momento final. La paz de morir feliz. En el momento final de su vida, el millonario feliz estaba rodeado de seres queridos, y como era característico en él, tranquilo. Su vida fue una vida de aprendizajes, de compartir y de contribuir. Cuando llegó el momento de partir, lo hizo con la certeza de que había vivido bien, que había dejado un legado valioso, y que su vida había tenido propósito. Su muerte no fue un vacío, sino una continuación de lo que había sido su vida. Una transformación hacia algo más grande, un paso hacia lo trascendental. La paz que encontró al final de su vida fue el reflejo de una vida bien vivida, de un hombre que supo vivir y morir con dignidad, con amor y con conciencia de que lo más importante es lo que hemos dado a los demás, lo que hemos sembrado en los corazones de aquellos que nos recordarán. La muerte no es un fin, sino un comienzo. Lo que vivimos en vida es lo que realmente importa cuando llega el momento de partir. Conclusión: vivir con propósito. Morir en paz. A lo largo de este viaje, hemos explorado las enseñanzas de un hombre que, más allá de acumular riquezas materiales, encontró el verdadero significado de la vida a través de la plenitud y el propósito. La historia del millonario que murió feliz no es solo una narración de éxito, sino una guía profunda para reflexionar sobre cómo vivir de manera auténtica, cómo conectar con lo que realmente importa y, finalmente, cómo llegar al final de nuestros días con paz y satisfacción. La clave está en vivir con propósito. El principal mensaje que nos deja este millonario es claro. La verdadera riqueza no está en la cantidad de dinero que poseemos, ni en el reconocimiento social, sino en el propósito que le da sentido a cada acción y a cada día. Encontrar un propósito que trascienda lo material nos permite vivir con autenticidad, dirección
y plenitud. La verdadera riqueza se mide en lo que damos, en las vidas que tocamos y en el impacto que dejamos. El millonario feliz encontró la paz sabiendo que vivió de acuerdo con su propósito, sin arrepentimientos, sin miedos. Su ejemplo nos invita a detenernos y preguntarnos, ¿estoy viviendo de manera que realmente importe? El legado, más allá de lo material. Otro de los grandes aprendizajes de este viaje es el valor del legado. El millonario feliz entendió que no se trata solo de dejar bienes materiales, sino de sembrar algo más profundo: amor, conocimiento y conexiones genuinas. El legado más duradero no son las propiedades ni las cuentas bancarias, sino las relaciones que cultivamos y las huellas que dejamos en el corazón de las personas. Como él nos enseñó, ser generoso, vivir con integridad y contribuir a la vida de otros son las formas más poderosas de construir un legado que trascienda el tiempo. El verdadero legado es el que perdura en los corazones y las mentes, no en los inventarios materiales. La muerte como tránsito, no como fin. Uno de los aprendizajes más transformadores del millonario feliz es su visión sobre la muerte. Para él, la muerte no era un final abrupto, sino una transición natural de la vida. Aceptarla sin temor ni angustia nos permite vivir más plenamente. No se trata de evitar la muerte, sino de vivir de tal manera que, cuando llegue, nos encuentre en paz. La muerte es solo un paso hacia la transformación. Si vivimos con propósito, podemos enfrentar ese momento con serenidad, sabiendo que nuestra existencia tuvo un impacto significativo. Vivir con paz y propósito es la mejor preparación para ese tránsito inevitable. ¿Cómo vivirás tu vida? Al llegar al final de este audiolibro, quiero invitarte a reflexionar. ¿Cómo estás viviendo tu vida hoy? ¿Estás alineado con tus valores y tu propósito? ¿Estás construyendo un legado que vaya más allá de lo material y toque las vidas de quienes te rodean? La lección final es simple, pero profunda. La vida es un regalo, y la mejor manera de aprovecharla es vivir con autenticidad, propósito y amor. Reflexión final. La vida es un constante equilibrio entre dar y recibir, entre actuar y reflexionar, entre vivir y trascender. El millonario feliz nos ha mostrado que el verdadero éxito no se mide por los logros materiales, sino por el impacto que dejamos en el mundo. Si vivimos de acuerdo con nuestros valores y propósito, podemos llegar al final de nuestros días con la satisfacción de haber vivido plenamente. Te invito a que, como este millonario, encuentres tu propósito, construyas tu legado, y cuando llegue el momento de partir, lo hagas con la paz de saber que has vivido bien.